¿Puedo hablar con usted?, preguntó la niña de 5 años al hombre más temido de la ciudad. Él levantó la vista de sus documentos, listo para gritar, pero cuando vio sus ojos, algo dentro de él se rompió para siempre. Sebastián Montero no había sonreído en 4 años. 4 años exactos desde el día en que su mundo se derrumbó en pedazos irreparables. Ahora, a sus 47 años, era conocido en toda la ciudad como el empresario más exitoso y el hombre más despiadado que jamás hubieran conocido. Su oficina en el piso 32 del edificio Montero Corporativo era un templo de frialdad calculada. Vidrio, acero, nada personal. Ninguna fotografía, ningún recuerdo, ninguna evidencia de que alguna vez había sido humano. Solo documentos, contratos y el silencio pesado de alguien que había decidido que sentir dolía demasiado. Eran las 7 de la mañana de un martes cualquiera, cuando Sandra Ruiz llegó a la oficina del señor Montero con su carrito de limpieza. Llevaba 3 años trabajando allí, 3 años en los que había perfeccionado el arte de ser invisible. Llegaba antes que todos, limpiaba en silencio y se iba sin que nadie notara su presencia. Pero ese martes era diferente. «Mami, ¿falta mucho?», una vocecita preguntó desde el pasillo. Sandra sintió que el corazón se le salía del pecho. Sofía, su hija de 5 años. La niñera había cancelado en el último minuto y no había tenido opción. La había traído consigo, rogando a todos los santos que el señor Montero no llegara temprano ese día. «Shh, mi amor, tienes que quedarte calladita en el cuartito de limpieza, ¿sí?», Sandra susurró desesperada. «No puedes salir. El señor puede llegar en cualquier momento». Sofía asintió con sus enormes ojos marrones, pero Sandra conocía esa mirada. Era la misma expresión de curiosidad incontrolable que tenía su abuela, que en paz descanse. Esa niña era incapaz de quedarse quieta más de 10 minutos. «Prometo portarme bien, mami», Sofía dijo con toda la seriedad que puede tener una niña de 5 años. «Voy a dibujar y no voy a hacer ruido». Sandra le dio un beso en la frente, dejó a Sofía con sus crayones y papel y corrió a terminar la limpieza de la oficina antes de que Montero apareciera. Pero el destino, ese bromista cruel, tenía otros planes. Sebastián Montero llegó 40 minutos antes de lo habitual esa mañana. No había podido dormir, como casi todas las noches. Las pesadillas eran su compañía constante. Así que decidió ir a la oficina, sumergirse en el trabajo, en números que no sentían, en contratos que no juzgaban. Entró a su oficina sin saludar a nadie, como siempre. Sandra escuchó el ascensor y sintió pánico puro. Todavía estaba limpiando el escritorio. Todavía había evidencia por todas partes de que alguien había estado allí. «Buenos días, señor Montero», ella dijo rápidamente, agarrando su carrito. «Ya terminaba, me disculpo por...». «No me interesa», él interrumpió sin siquiera mirarla. «Termina rápido y sal». Sandra asintió, recogiendo sus cosas con manos temblorosas. Solo necesitaba 5 minutos más. 5 minutos y podría sacar a Sofía sin que él la viera. Solo 5 minutos. Pero entonces escuchó el sonido que había estado temiendo. «Mami, ya puedo salir. Me aburrí». El tiempo se detuvo. Sebastián Montero levantó la vista de su laptop por primera vez. Sus ojos, grises como el acero, se clavaron en la puerta del cuartito de limpieza que estaba entreabriéndose. Y entonces apareció ella. Sofía Ruiz tenía 5 años recién cumplidos. Cabello castaño oscuro hasta los hombros, un vestido rosa con manchas de crayón y los ojos más expresivos que Sebastián había visto en años. No tenía miedo, no tenía reverencia, no tenía ninguna de las máscaras que todos los adultos usaban cuando lo miraban. Solo curiosidad pura. «Hola», Sofía dijo, caminando hacia el escritorio como si fuera la cosa más natural del mundo. «Usted es el jefe de mi mami». Sandra quiso que la tierra se la tragara. «Sofía, ven acá ahora mismo». «Señor Montero, lo siento tanto, yo...». «¿Cómo entraste aquí?», Sebastián preguntó, su voz fría como siempre, pero había algo diferente en su tono. Una pequeña grieta en la armadura. «Por la puerta», Sofía respondió con lógica infantil impecable. «Mi mami me dijo que esperara, pero me cansé de dibujar sola. Dibujar es más divertido cuando alguien te mira». Sebastián parpadeó. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le hablaba sin tartamudear de nervios? ¿Cuándo fue la última vez que alguien había entrado a su oficina sin una agenda oculta? «No me gusta que la gente desobedezca mis reglas», él dijo.
tratando de mantener su tono intimidante. ¿Cuál regla? Sofía inclinó la cabeza. Mi mami no me dijo ninguna regla sobre no conocer a su jefe. Solo me dijo que me quedara calladita. Pero eso no es una regla de verdad, porque mi abuela decía que los niños tienen que hacer preguntas para aprender. A pesar de sí mismo, Sebastián sintió algo moviéndose en su pecho. Algo que había estado congelado durante 4 años. No era risa, todavía no, pero era algo. Tu abuela suena inteligente, él dijo, sin saber por qué estaba continuando esta conversación. Lo era, Sofía dijo, su vocecita bajando un poco. Pero se murió cuando yo tenía 3. Ya no la recuerdo mucho, solo su olor a galletas. El silencio que cayó era diferente. No incómodo, sino pesado de memorias compartidas de pérdidas que ambos conocían demasiado bien. Sandra miraba la escena paralizada. Su jefe, el hombre que había hecho llorar a 3 secretarias ese mes, estaba hablando con su hija, sin gritar. ¡Sofía! Sandra intentó de nuevo, su voz temblando. El señor Montero está ocupado, tenemos que... Está bien, Sebastián interrumpió, sorprendiéndolos a todos, incluyéndose a sí mismo. Déjala quedarse. Señor, dije que está bien. Él miró a Sofía, quien lo observaba con esos ojos enormes. Pero no hagas ruido. Tengo trabajo importante. Ok, Sofía dijo, acercándose más al escritorio. Subió a una silla sin pedir permiso y sacó sus crayones de su mochilita. Voy a dibujar aquí calladita. ¿Puedo dibujarle algo a usted? Y ahí estaba. La pregunta simple que cambiaría todo. ¿Puedo hablar con usted mientras dibujo? Sofía preguntó. Es que me aburro si nadie habla. Mi mami siempre me cuenta historias cuando dibujamos juntas. Sebastián debería haber dicho que no. Debería haber llamado a seguridad. Debería haber despedido a Sandra en el acto por traer a una niña a su oficina. Pero lo que salió de su boca fue, está bien, pero solo un poco. Sandra no podía creer lo que estaba viendo. Se quedó parada ahí, el trapo de limpieza todavía en su mano, viendo a su hija de 5 años romper todas las defensas que el hombre más frío de la ciudad había construido. ¿Por qué no tiene fotos? Sofía preguntó, mirando alrededor de la oficina vacía. Mi mami tiene fotos mías por toda nuestra casa. Dice que soy su tesoro. La pregunta golpeó a Sebastián como un puñetazo en el estómago. Había quitado todas las fotos el día del accidente. No podía soportar ver sus rostros, sus sonrisas, la evidencia de todo lo que había perdido. No necesito fotos, él respondió, su voz más áspera de lo que pretendía. Todo el mundo necesita fotos, Sofía dijo con la sabiduría imposible de los niños. Si no, ¿cómo recuerdas a las personas que amas? Sofía, Sandra dijo rápidamente, reconociendo el dolor en los ojos del señor Montero. No hagas preguntas personales. Pero usted dijo que hacer preguntas era bueno para aprender. Sofía protestó. Tu mamá tiene razón, Sebastián dijo, pero su voz había perdido el filo. Algunas preguntas duelen. Sofía lo miró por un largo momento, su pequeña mente procesando esto. Entonces, sin decir nada, comenzó a dibujar. El silencio que siguió no era incómodo. Sebastián trabajaba en su laptop, revisando contratos, respondiendo emails. Sofía dibujaba concentrada, su lengua asomándose ligeramente en la esquina de su boca como hacía siempre que estaba enfocada. Sandra limpió el resto de la oficina en tiempo récord, pero no se atrevía a interrumpir. Algo extraño estaba sucediendo. Algo que no entendía completamente pero que sabía que era importante. Después de 20 minutos, Sofía terminó su dibujo. Lo levantó orgullosa. Ya terminé. ¿Quiere verlo? Sebastián dejó de escribir y miró. Era un dibujo típico de niño de 5 años, figuras de palitos con cabezas enormes. Pero había algo en él que hizo que su garganta se cerrara. En el dibujo había 2 figuras. Una grande con traje y una pequeña con vestido. Estaban tomadas de la mano, y sobre ellos, dibujado con crayón amarillo brillante, había un sol enorme con una sonrisa. Este es usted. Sofía señaló la figura grande. Y esta soy yo. Estamos siendo amigos porque los amigos hacen que el sol salga otra vez. La habitación comenzó a dar vueltas. Sebastián sintió algo caliente bajando por su mejilla y se dio cuenta con shock que era una lágrima. La primera lágrima en 4 años. ¿Señor Montero? Sandra se acercó preocupada. ¿Está bien? Él no podía hablar. Solo podía mirar el dibujo.
esa representación simple e inocente de algo que había olvidado que existía. Conexión, amistad, luz después de la oscuridad. ¿No le gustó? Sofía preguntó, su vocecita súbitamente preocupada. Puedo hacer otro. A veces mis dibujos no salen muy bonitos. No. Sebastián finalmente encontró su voz, áspera por la emoción. Es perfecto. Es el regalo más perfecto que me han dado en mucho tiempo. Sofía sonrió, una sonrisa tan brillante que iluminó toda la oficina fría. ¿Entonces puedo venir a dibujar con usted otra vez? ¿Puedo ser su amiga? Y ahí estaba. La pregunta simple que requería una respuesta que cambiaría todo. Sebastián Montero miró a esa niña de 5 años, con sus crayones baratos y su vestido manchado, y su corazón tan abierto que dolía mirarlo. Pensó en su propia hija, que estaría viva, tendría casi la misma edad. Pensó en los 4 años que había pasado muerto por dentro, convencido de que nunca volvería a sentir nada. Y entonces, por primera vez en 4 años, Sebastián Montero sonrió. Sí, él dijo, su voz quebrándose ligeramente. Me gustaría mucho que fueras mi amiga, Sofía. Sandra Ruiz sintió lágrimas formándose en sus ojos. No entendía completamente qué acababa de suceder, pero sabía que había presenciado algo extraordinario. Algo que su pequeña hija había logrado sin siquiera intentarlo. Había visto humanidad regresar a los ojos de un hombre muerto. Señor Montero, Sandra dijo suavemente. Necesito llevar a Sofía conmigo para terminar mi trabajo. No volverá a pasar, le prometo. Encontraré otra... «Tráela mañana». Sebastián interrumpió, todavía mirando el dibujo. «¿Perdón?» «Tráela mañana, y pasado mañana, y todos los días que necesites». Él finalmente levantó la vista, y Sandra vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Calidez. «Pídele a Recursos Humanos que ajusten tu horario. Llega más tarde si necesitas dejar a Sofía en la escuela primero». «Señor, yo no puedo aceptar». «No es caridad», Sebastián dijo firmemente. Es que tu hija me recordó algo que había olvidado, y me gustaría que viniera de visita a veces, si a ti te parece bien». «Sí», Sofía saltó de la silla. «Voy a traer más crayones mañana, y puedo enseñarle a dibujar mejor, señor. Sus dibujos probablemente son muy feos porque los adultos nunca practican». Por segunda vez esa mañana, Sebastián hizo algo imposible. Se rió. No fue una risa grande, solo una exhalación suave de algo que podría convertirse en risa con el tiempo. Pero fue suficiente. Sandra tomó la mano de Sofía, todavía en shock. «Gracias, señor Montero. Gracias por entender». «Gracias a ustedes», él respondió, pegando el dibujo de Sofía en su pared vacía. La primera decoración en 4 años. Por recordarme que todavía puedo sentir. Cuando salieron de la oficina, Sofía volteó una última vez. «Adiós, amigo. Mañana le traigo un dibujo del arco iris». Y Sebastián, el hombre que había pasado 4 años construyendo muros alrededor de su corazón, se encontró esperando con anticipación el día siguiente por primera vez en una eternidad. No sabía todavía que esta era solo la primera de muchas conversaciones. No sabía que Sofía se convertiría en la luz que lo guiaría de vuelta a la vida. No sabía que Sandra y su hija cambiarían su mundo de maneras que nunca podría haber imaginado. Todo lo que sabía era que por primera vez en 4 años, el silencio en su oficina ya no se sentía como una tumba. Se sentía como posibilidad. Los siguientes días cambiaron la dinámica de toda la oficina corporativa Montero. Sofía llegaba cada mañana con Sandra, siempre con su mochilita rosa llena de crayones y papel. Al principio, los otros empleados susurraban, escandalizados. ¿Una niña en las oficinas? ¿El señor Montero lo permitía? ¿Acaso el mundo se había vuelto loco? Pero entonces veían algo que los dejaba sin palabras. Sebastián Montero esperándola. Cada mañana, cuando Sofía entraba a su oficina, él dejaba lo que estaba haciendo. Le había comprado una mesa pequeña especial, con una silla de su tamaño, ubicada en la esquina donde entraba más luz del sol. Había llenado un cajón completo con material de arte, crayones nuevos, marcadores que olían a frutas, papel especial para dibujar. «Buenos días, amigo», Sofía decía cada día, usando el apodo que había inventado para él. Nunca lo llamaba señor Montero. Para ella, él era solo amigo. «Buenos días, pequeña artista», él respondía. Y cada vez que lo hacía,
Su voz sonaba un poco menos fría, un poco más humana. La secretaria ejecutiva, Patricia Salinas, quien había trabajado para Sebastián durante 10 años, no podía creer lo que veía. El hombre que solía gritar por un café tibio, ahora sonreía cuando Sofía derramaba jugo en su alfombra persa de $20,000. No importa, él decía, limpiando el desastre. Los accidentes pasan. ¿Quién es usted y qué hizo con mi jefe? Patricia había murmurado una vez, ganándose una mirada de advertencia de Sandra. Pero la transformación era innegable. Una mañana, 2 semanas después de su primer encuentro, Sofía entró a la oficina más callada de lo usual. Sebastián notó inmediatamente. «¿Qué pasa, pequeña? ¿No quieres dibujar hoy?» Sofía negó con la cabeza, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «En la escuela me dijeron que soy pobre, que mi ropa es vieja y que mi mochila está rota. Dijeron que por eso no tengo papá, porque mi papá no nos quiso porque éramos pobres». El silencio que siguió era del tipo que precede a las tormentas. Sandra, que estaba terminando de limpiar el escritorio, se congeló. Sebastián vio el dolor absoluto en su rostro, la humillación de saber que su hija estaba sufriendo por algo que ella no podía controlar. «¿Quién te dijo eso?», Sebastián preguntó, su voz peligrosamente calmada. «Valentina Guerrero. Dice que su papá es muy rico, y que ella tiene 3 muñecas de princesa, y que yo nunca voy a tener ninguna porque soy pobre». Sebastián se arrodilló frente a Sofía, mirándola directamente a los ojos. «Escúchame muy bien, Sofía Ruiz. La riqueza no se mide en juguetes o ropa nueva, se mide en aquí». Tocó su pecho, sobre su corazón. «Tu mamá trabaja muy duro para cuidarte. Eso vale más que todo el dinero del mundo». «¿Pero por qué mi papá se fue?», Sofía preguntó, la pregunta que había estado guardando. «¿Fue porque yo no era suficiente?». Sandra soltó un sollozo, tapándose la boca con la mano. «No», Sebastián dijo firmemente. «Nunca fue por ti. Los adultos a veces toman decisiones equivocadas, pero eso no tiene nada que ver con lo especial que eres tú». «Entonces, ¿por qué no tengo papá como los otros niños?». La pregunta flotó en el aire, pesada con un anhelo que partía el corazón. Sebastián miró a Sandra, pidiendo permiso silencioso. Ella asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Sabes qué, Sofía? Los papás no son solo las personas que te hacen. Los papás son las personas que eligen quedarse, que eligen amarte, que eligen estar ahí cuando más los necesitas». «¿Como usted?», Sofía preguntó, su voz pequeña pero esperanzada. «¿Usted se queda conmigo?». Sebastián sintió algo explotar en su pecho, una mezcla de amor y dolor tan intensa que apenas podía respirar. «Sí», él susurró, «me quedo contigo». «¿Entonces puedo llamarlo mi papá del corazón?». El mundo se detuvo. Sandra contuvo el aliento. Patricia, quien había estado escuchando desde afuera, se apoyó contra la pared, su propia visión borrosa. Sebastián Montero había perdido a su familia hace 4 años. Había jurado nunca volver a amar, nunca volver a arriesgar ese tipo de dolor. Pero mirando a esta niña de 5 años, con su vestido gastado y sus ojos llenos de esperanza, se dio cuenta de algo fundamental. El amor no era algo que pudieras controlar. Era algo que simplemente sucedía, te gustara o no. «Sí, pequeña», él dijo, su voz quebrándose. «Puedes llamarme tu papá del corazón, y yo te llamaré mi hija del corazón. ¿Trato?». Sofía sonrió a través de sus lágrimas y se lanzó a sus brazos. Sebastián la sostuvo. Esta niña que no era suya por sangre, pero que de alguna manera se había convertido en suya por elección. Y lloró abiertamente por primera vez desde el accidente. Sandra observaba, su corazón dividido entre gratitud y miedo. Gratitud porque su hija había encontrado una figura paterna en el lugar más improbable. Miedo porque sabía que esto no podía durar. Había líneas que no se cruzaban en el mundo real. Jefes millonarios y empleadas de limpieza no construían familias juntos. Pero por ahora, en ese momento, dejó que su hija experimentara la alegría de sentirse amada por alguien que había elegido quedarse. Las cosas escalaron rápidamente después de ese día. Sebastián no solo permitía que Sofía visitara su oficina, sino que comenzó a pasar tiempo con ella fuera del trabajo. Los sábados se convirtieron en su día especial. Iba a la casa de Sandra y Sofía, un apartamento pequeño de 2 habitaciones en un barrio modesto, y las llevaba a lugares que Sofía nunca había visitado: el zoológico, museos, parques de diversiones. «No tiene que hacer esto»,
Sandra le decía cada vez. Ya ha hecho tanto por nosotras. No es obligación, Sebastián respondía. Es elección. Pero Sandra veía las miradas de los otros en el zoológico, en los restaurantes. Una mujer humilde con su hija y un hombre obviamente rico. Las suposiciones eran inevitables y dolorosas. ¿Es su esposo? Una señora mayor le preguntó una vez en el parque. No. Sandra había respondido rápidamente. Es complicado. ¿Complicado cómo? Sebastián preguntó después, cuando Sofía estaba ocupada en los columpios. Complicado porque no sé qué es esto, Sandra admitió, su frustración saliendo finalmente. No sé si somos amigos, si usted es una figura paterna para Sofía, si estoy aprovechándome de su bondad. ¿Te parece que me estás aprovechando? No lo sé. Tal vez. Probablemente sí. Sebastián se giró para mirarla completamente. Sandra, necesito que entiendas algo. Hace 5 semanas, yo estaba muerto por dentro. Funcionaba, trabajaba, existía, pero no vivía. Tu hija me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué? Esperanza, propósito. Una razón para levantarme que no fuera solo seguir existiendo. Sus ojos grises la sostuvieron cautiva. Así que si alguien se está aprovechando aquí, probablemente soy yo. Sandra no supo qué decir. Había visto el cambio en él, por supuesto. El hombre frío que apenas la miraba se había convertido en alguien que sonreía, que hacía bromas malas para hacer reír a Sofía, que llevaba chocolates cada sábado porque recordaba que eran los favoritos de su hija. La gente va a hablar, ella dijo en voz baja. Ya lo están haciendo. En la oficina, todos creen que usted y yo... ¿Qué creamos que nosotros qué? Sandra se sonrojó. Que tenemos una relación inapropiada, que por eso me da privilegios especiales. ¿Te importa lo que piensen? Me importa lo que le pueda pasar a Sofía si esto termina mal. Me importa que se encariñe demasiado y luego usted se dé cuenta de que esto fue un error. Sebastián guardó silencio por un largo momento, viendo a Sofía jugar. Entonces habló, su voz baja pero firme. ¿Sabes qué día es hoy? Sábado 15. Hace exactamente 4 años hoy. Perdí a mi esposa Mónica y a mi hija Isabela en un accidente automovilístico. Su voz se quebró ligeramente. Isabela tenía 4 años, casi la edad de Sofía. Sandra sintió lágrimas picando sus ojos. Lo siento tanto. Durante 4 años me culpé, me castigué. Me convertí en alguien que ni siquiera yo reconocía. Él la miró. Y entonces tu hija entró a mi oficina preguntando si podía ser mi amiga, y algo cambió. No es que ella reemplace a Isabela. Nadie podría. Pero me recordó que todavía puedo amar, que todavía puedo ser más que dolor. Sebastián, no voy a irme, él dijo con convicción absoluta. No voy a cansarme de ella. No voy a despertar un día y decidir que fue un error, porque no es un error. Es lo más correcto que he hecho en años. Sandra quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero había sido madre soltera durante 5 años. Había aprendido a no confiar en promesas de hombres. El tiempo lo dirá, ella finalmente dijo. Sí, Sebastián concordó. Lo dirá. Checkpoint Linux. Verificando palabras escritas. El tiempo pasó como arena entre los dedos. 2 meses se convirtieron en 3, luego 4. La relación entre Sebastián, Sandra y Sofía se profundizó de maneras que ninguno había anticipado. Pero no todo era perfecto. Nunca lo es en el mundo real. La madre de Sebastián, Adriana Montero de Villarreal, era una mujer de sociedad con ideas muy claras sobre su lugar en el mundo y el lugar de las personas inferiores. Cuando se enteró por rumores de que su hijo estaba pasando tiempo con una empleada de limpieza y su hija, decidió que era hora de intervenir. Era un jueves cuando apareció en la oficina de Sebastián sin avisar. Entró como un huracán de perfume caro y juicio. «Sebastián, necesitamos hablar», ella anunció, cerrando la puerta detrás de ella. Sebastián levantó la vista de su laptop, donde estaba revisando el último dibujo que Sofía le había hecho ese día. Una familia de palitos tomados de la mano. «Madre, no sabía que venías». «Obviamente no, o hubieras preparado una excusa». Adriana caminó alrededor de la oficina, notando los dibujos de Sofía pegados en las paredes. Su expresión se endureció. «¿Qué es todo esto?» «Regalos». «¿Regalos de quién? ¿De la hija de la limpiadora?» Su tono hacía que las palabras sonaran como insultos. «Su nombre es Sofía. Y sí,
son suyos. Sebastián. Adriana se sentó frente a él, su rostro una máscara de preocupación calculada. La gente está hablando. Dicen que estás pasando tiempo inapropiado con una empleada y su hija. ¿Inapropiado cómo exactamente? Sabes perfectamente a qué me refiero. Eres un hombre rico, viudo, vulnerable. Ella es una mujer que probablemente vio una oportunidad y... Para. Sebastián interrumpió, su voz peligrosamente calmada. Mucho cuidado con lo que vas a decir. Alguien tiene que decirlo. Esa mujer está usando a su hija para manipularte emocionalmente. Es obvio para cualquiera que no esté cegado por... ¿Por qué? ¿Por afecto? ¿Por alegría? ¿Por finalmente sentir algo además de dolor? Sebastián se puso de pie. Sí, madre, estoy cegado por sentirme vivo de nuevo. Qué terrible. No seas sarcástico. Sabes que tengo razón. Adriana también se levantó. Esa niña no es Isabela. Nunca lo será. El golpe fue brutal y certero. Sebastián sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. ¿Crees que no lo sé? Él susurró. ¿Crees que no pienso en Isabela cada maldito día? Pero Sofía no está tratando de reemplazar a nadie. Solo está siendo ella misma y yo. Tú estás proyectando. Estás usando a esa niña como un parche para tu dolor. ¿Y si así fuera? Sebastián explotó. ¿Y si la necesito para sobrevivir? ¿Y si ella y su madre me devolvieron algo que ustedes y todos en mi círculo nunca pudieron darme? ¿Qué exactamente te dimos? Permiso para sentir, para no ser perfecto, para ser humano. Su voz resonó en toda la oficina. Ustedes me criaron para ser una máquina de hacer dinero, para mantener apariencias, para nunca mostrar debilidad. Cuando Mónica e Isabela murieron, me dijiste que tenía que ser fuerte, superarlo, seguir adelante, porque necesitaba ser fuerte. Necesitaba llorar, necesitaba desmoronarme, necesitaba que alguien me dijera que estaba bien no estar bien. Lágrimas comenzaron a caer por su rostro, y nadie lo hizo. Y nadie hasta que una niña de 5 años me preguntó por qué no tenía fotos, y me hizo darme cuenta de que había enterrado mi humanidad junto con mi familia. Adriana lo miraba, claramente incómoda con esta demostración de emoción. Sebastián, contrólate. Esto es exactamente lo que quiero decir. Esa niña te ha hecho débil. No, él dijo, limpiándose las lágrimas. Me ha hecho humano. Hay una diferencia. Una diferencia que va a costar tu reputación, tu posición social, y eventualmente tu empresa cuando tomes decisiones emocionales en lugar de lógicas. Entonces que se pierda todo. Sebastián dijo con convicción absoluta. Prefiero ser feliz y pobre que rico y muerto por dentro. Adriana estudió a su hijo por un largo momento. Entonces su táctica cambió, suavizándose. Está bien. Si realmente te importan, entonces hazlo apropiadamente. Contrata a la mujer como tu asistente o algo así. Págale un salario mejor. Pero mantén las distancias apropiadas. No dejes que la gente piense que hay algo impropio. ¿Y si no quiero mantener distancia? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Sandra no es solo la madre de Sofía para mí. Es... Él buscó las palabras correctas. Es alguien que admiro. Alguien que trabaja 3 empleos para darle a su hija una vida digna. Alguien que nunca se queja, que siempre sonríe, que cría a una niña extraordinaria completamente sola. Sebastián, Adriana dijo lentamente, ¿estás enamorándote de tu empleada de limpieza? El silencio que cayó era respuesta suficiente. ¡Dios mío! Adriana se dejó caer en la silla. Esto es peor de lo que pensé. ¿Por qué es malo? ¿Por qué no puedo amar a alguien que me hace feliz? Porque pertenecen a mundos diferentes. Porque ella no puede sostenerse en pie en tu círculo social. Porque sus amigos y familia van a destruirla por ser una cazafortunas. Y los tuyos te van a destruir por caer tan bajo. Entonces cambio de círculo. No es tan simple, y lo sabes. Adriana se puso de pie. Mira, te voy a dar un ultimátum. Termina esto ahora, de manera limpia, o yo misma voy a hacer que sea imposible para esa mujer trabajar en cualquier lugar de esta ciudad. No te atreverías. Ponme a prueba. Sus ojos eran de acero. Soy tu madre, y estoy tratando de salvarte de ti mismo. Si no puedes ver razón, entonces tendré que forzarte. Sal de mi oficina. Sebastián, sal, él rugió. Y no vuelvas hasta que puedas respetar mis decisiones. Adriana se fue, pero su amenaza quedó flotando en el aire como veneno.
Sebastián se dejó caer en su silla, la cabeza entre las manos. Sabía que su madre era capaz de cumplir sus amenazas. Tenía conexiones en todas partes. Podía hacer que Sandra fuera despedida no solo de su empresa, sino de cualquier lugar donde intentara trabajar. Un toque suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Señor Montero», era Patricia. «La señora Ruiz está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Hazla pasar». Sandra entró, su rostro pálido. Sebastián supo inmediatamente que algo estaba mal. «¿Qué pasó?» «Su madre», Sandra dijo, su voz temblando. «Fue a mi apartamento. Habló con Sofía». La sangre de Sebastián se congeló. «¿Qué?» «Le dijo a Sofía que yo era una mala madre por aprovecharse de usted. Que yo estaba usando a Sofía para atrapar a un hombre rico. Que todo era mentira. Y que usted se iba a cansar de nosotras pronto». Lágrimas corrían por las mejillas de Sandra. «Mi hija tiene 5 años, Sebastián. 5. Y su madre la hizo sentir que todo esto era culpa de ella». Sebastián se puso de pie tan rápido que su silla se cayó. «¿Dónde está Sofía?» «En casa con mi vecina. No quiso venir hoy. Dijo que no quería molestar más a su papá del corazón». Sandra sollozó. «Sebastián, esto se salió de control. Su familia tiene razón. No pertenezco a su mundo, y Sofía está pagando el precio de mi egoísmo. No es egoísmo querer que tu hija sea feliz». «¿Pero es feliz? ¿O estoy preparándola para un dolor terrible cuando todo esto inevitablemente termine?» «No va a terminar». «Sí va a terminar», Sandra gritó, toda su frustración saliendo. «Porque así funciona el mundo. Los millonarios no se quedan con las empleadas de limpieza. Los finales felices no existen para personas como yo. Y su madre se va a asegurar de que yo lo sepa de todas las formas posibles». Sebastián la tomó de los hombros. «Escúchame, mi madre no dicta mi vida, yo sí. Pero ella tiene razón en algo», Sandra dijo, su voz quebrándose. «Sofía no puede seguir viviendo en 2 mundos. No es justo para ella. Necesita estabilidad, no esta cosa confusa que no sé cómo llamar. Entonces démosle un nombre». «¿Qué?» Sebastián la miró directamente a los ojos. «Casa conmigo». El mundo se detuvo. Sandra lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Qué dijiste?» «Cásate conmigo. Sé que es rápido. Sé que es loco. Pero no quiero pasarme otros 4 años medio muerto esperando el momento perfecto. Te amo, Sandra. Amo a tu hija. Quiero que sean mi familia. Tú no me amas». Sandra se alejó. «Amas la idea de nosotras. Amas sentirte vivo de nuevo. Pero eso no es lo mismo». «¿Cómo sabes lo que siento?» «Porque lo sé. Porque he visto ese tipo de amor antes. Mi madre lo tuvo con un hombre rico que la hizo sentir especial durante 6 meses antes de aburrirse y dejarla». Sandra se limpió las lágrimas. «No voy a hacer esa historia. Y no voy a dejar que Sofía sea lastimada cuando te des cuenta de tu error. No es un error». «Entonces dame tiempo», Sandra suplicó. «Tiempo para pensar. Tiempo para que Sofía procese lo que su madre le dijo. Tiempo para que ambos estemos seguros». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. Unas semanas. 1 mes». Ella se dirigió hacia la puerta. «Y por favor no busques a Sofía ahora. Necesita espacio para entender todo esto». «Sandra, espera». Pero ella ya se había ido, dejando a Sebastián parado en su oficina, rodeado de dibujos infantiles y el peso aplastante de saber que podía perderlo todo antes de que realmente comenzara. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. Sofía no vino a la oficina. Sandra llegaba temprano y se iba tarde, claramente evitándolo. Y Sebastián sentía como si estuviera muriendo lentamente otra vez. Solo que esta vez el dolor era peor, porque sabía exactamente lo que estaba perdiendo. Trató de dar espacio como Sandra había pedido, pero cada día sin ver a Sofía era una tortura. Sin sus dibujos, sin sus historias, sin su risa, la oficina volvió a sentirse como una tumba. Patricia lo encontró un día mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. «Señor, ¿puedo decir algo fuera de lugar? Adelante. Vaya a buscarlas. No espere a que ella esté lista. Vaya y luche por lo que quiere». Sebastián la miró. Dijo que necesitaba espacio. Las mujeres dicen muchas cosas cuando tienen miedo, pero lo que realmente quieren es saber si vale la pena luchar por ellas. Patricia sonrió. «Y créame, después de 10 años trabajando con usted, esta es la primera vez que lo veo realmente vivo.
No deje que el miedo les robe esto. ¿Y si la pierdo por presionarla? Ya la está perdiendo por no hacer nada. Las palabras resonaron en él toda la noche. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Si Sandra necesitaba pruebas de que esto era real, se las daría. Comenzó llamando a su abogado. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento y en la estructura de mi empresa. ¿Qué tipo de cambios? Quiero establecer un fideicomiso educativo a nombre de Sofía Ruiz. Quiero que Sandra Ruiz tenga acciones de la empresa. Y quiero que, en caso de algo me pase, ellas estén protegidas financieramente. Hubo un silencio del otro lado. Señor Montero, ¿está seguro? Esa es una decisión muy seria. Nunca he estado más seguro de nada. El siguiente paso fue más difícil. Fue a ver a su madre. Adriana lo recibió en su mansión con una sonrisa de victoria. Sabía que entrarías en razón. Vine a decirte que estás fuera de mi vida. La sonrisa se congeló. ¿Perdón? Fuiste a asustar a una niña de 5 años. Cruzaste una línea imperdonable. Sebastián sacó unos papeles de su maletín. Aquí está tu renuncia forzada de la junta directiva de la empresa. Y aquí está la carta, donde declaro que no quiero verte ni escucharte hasta que puedas disculparte apropiadamente con Sandra y Sofía. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Los abogados lo procesaron esta mañana. Tienes tus acciones, tienes tu dinero, pero ya no tienes poder sobre mí o sobre mi empresa. Adriana lo miró con una mezcla de shock y furia. Vas a arrepentirte de esto. Lo único de lo que me arrepiento es no haberlo hecho hace 4 años. Sebastián se dirigió a la puerta. Cuando estés lista para ser una abuela decente en lugar de una persona tóxica, avísame. Salió sin mirar atrás, sintiendo un peso enorme salir de sus hombros. El último paso era el más aterrador. Esa noche, apareció en el apartamento de Sandra sin avisar. Tocó la puerta con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sandra abrió, sorprendida. Sebastián, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Y con Sofía. Sofía está dormida. Entonces despiértala. Esto no puede esperar. Sandra vaciló, pero algo en su expresión la hizo asentir. Espera aquí. 5 minutos después, Sofía apareció en pijama, frotándose los ojos. Cuando vio a Sebastián, su carita se iluminó antes de apagarse de nuevo, recordando las palabras de Adriana. «Hola, pequeña», Sebastián dijo, arrodillándose. «Necesito hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Me vas a dejar?». Sofía preguntó, su vocecita temblando. ¿La abuela tenía razón? «No», Sebastián dijo firmemente. «La abuela estaba completamente equivocada, y vine a decirte eso personalmente». Sacó una caja pequeña de su bolsillo. La abrió frente a Sofía, revelando un anillo delicado con una pequeña piedra rosa. Él explicó, era el anillo de mi hija Isabela. Era su tesoro más preciado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y quiero que tú lo tengas, porque eres tan especial para mí como ella lo fue, porque elegiste ser mi amiga cuando yo más lo necesitaba. Y porque quiero que sepas que nunca te voy a dejar. Sofía miró el anillo, después a Sebastián, después a su madre, quien estaba llorando silenciosamente. ¿De verdad? De verdad. Te lo prometo en la memoria de Isabela. Tomó su manita pequeña y deslizó el anillo en su dedo. Era grande, pero Sofía lo sostuvo como el tesoro que era. Entonces Sebastián sacó otra caja. Esta era más grande. Se giró hacia Sandra, todavía arrodillado. «Sandra Ruiz, sé que dije que te daría tiempo, pero me di cuenta de algo. No necesito tiempo para estar seguro de lo que siento. Ya estoy seguro». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso simple pero hermoso. «No te estoy pidiendo que me ames ahora. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrarte todos los días que esto es real». Sandra se tapó la boca con la mano sollozando. «Sé que soy complicado, sé que tengo equipaje, sé que mi familia es un desastre, pero también sé que desde que ustedes entraron en mi vida, he sido más feliz de lo que he sido en años. Y quiero esa felicidad. Quiero luchar por ella. Quiero construir una familia con ustedes». «Sebastián». «Di que sí, mami», Sofía gritó. «Di que sí». Sandra rió a través de las lágrimas, mirando a su hija, después a este hombre que había entrado en sus vidas como un tornado de posibilidades imposibles. «Esto es una locura», ella susurró. «La mejor clase de locura», Sebastián respondió. «Tu familia te va a odiar. Ya los alejé. La sociedad nos va a juzgar. Que juzguen».
No sé si puedo ser la esposa que necesitas. Solo necesito que seas tú. Sandra miró el anillo, después a Sofía, quien la veía con ojos suplicantes, después a Sebastián, quien sostenía su corazón en sus manos, y tomó el salto de fe más grande de su vida. Sí, ella susurró. Sí, me caso contigo. Sebastián se puso de pie y la besó mientras Sofía bailaba alrededor de ellos gritando: «Vamos a ser familia de verdad, familia de verdad». Y en ese apartamento pequeño, en ese barrio modesto, algo mágico sucedió. 3 personas rotas por sus propias historias de pérdida y abandono encontraron una forma de volverse completas juntas. Pero la historia no termina ahí. Apenas comenzaba. La boda se planeó para 3 meses después. Pequeña, íntima, solo las personas que realmente importaban. Pero los 3 meses hasta ese día fueron una montaña rusa emocional. Primero estaba el problema de que Sandra todavía vivía en su apartamento pequeño mientras hacían arreglos para la mudanza. Sebastián quería que se mudaran de inmediato a su casa, pero Sandra insistió en esperar hasta después de la boda. «Quiero hacerlo bien», ella explicó. «Para Sofía, para que ella vea que estamos comprometidos con esto como una familia real, no solo 2 personas viviendo juntas». Sebastián respetó su decisión, aunque le costaba no poder verlas todos los días. Luego estaba la reacción de la sociedad. Las noticias del compromiso se filtraron rápidamente, y los medios de comunicación se volvieron locos. «Millonario se casa con su empleada de limpieza», decían los titulares. Algunos lo pintaban como un cuento de hadas moderno. Otros lo describían como el mayor error de Sebastián. Los comentarios en redes sociales eran brutales. «Ella obviamente está con él por dinero. Ese hombre está pasando por una crisis de mediana edad y va a arruinar su vida. Esa mujer usó a su hija para casar un millonario. ¡Qué calculadora!». Sandra leía los comentarios a pesar de que Sebastián le rogaba que no lo hiciera. Cada palabra cruel le hacía dudar un poco más. ¿Y si tienen razón?, ella le preguntó una noche cuando él vino a visitarlas. Sofía estaba dormida y ellos estaban sentados en el pequeño sofá del apartamento. ¿Y si estoy siendo egoísta? ¿Y si te estoy arruinando la vida? Sandra, mírame. Sebastián tomó su rostro entre sus manos. Las personas que escriben esas cosas no nos conocen. No conocen nuestra historia. No saben lo que sentimos. ¿Por qué les daríamos el poder de definir nuestra relación? Porque tienen razón sobre algunas cosas. Yo no puedo encajar en tu mundo. Ni siquiera sé qué tenedor usar en cenas formales. Entonces no iremos a cenas formales. Sebastián, sé realista. Tu vida requiere esas cosas. Eventos corporativos, galas de caridad, cenas con clientes, y yo no. Entonces te enseñaré. O mejor aún, cambiaremos las reglas. Él la abrazó. Sandra, no quiero una esposa que sepa de protocolos sociales vacíos. Quiero a alguien real, alguien que me mantenga con los pies en la tierra, alguien que me recuerde lo que realmente importa. Pero las dudas seguían llegando en oleadas. El siguiente golpe vino de una fuente inesperada: la escuela de Sofía. Una tarde, Sandra llegó a recogerla y encontró a Sofía llorando en la oficina del director. ¿Qué pasó?, Sandra preguntó alarmada. La directora, una mujer severa llamada Lidia Campos, explicó con expresión desaprobadora. Sofía ha estado contando historias fantásticas sobre tener un papá nuevo que es millonario. Los otros niños se burlaron de ella, diciendo que estaba mintiendo. Hubo un altercado en el patio. No estoy mintiendo, Sofía sollozó. Es verdad. El señor Sebastián va a ser mi papá. Me dio el anillo de su hija. La directora Campos miró el anillo en el dedo de Sofía con escepticismo. Señora Ruiz, necesito hablar con usted en privado. En su oficina, Campos cerró la puerta y se volteó hacia Sandra con una expresión que mezclaba preocupación y juicio. Señora Ruiz, entiendo que su situación personal ha cambiado recientemente. He visto las noticias. ¿Y? Y me preocupa el efecto que esto pueda tener en Sofía. Los niños pueden ser crueles, especialmente cuando perciben que alguien está recibiendo ventajas. Mi hija no está recibiendo ventajas. Está recibiendo amor de alguien que eligió estar en su vida. Comprendo que lo vea así, pero otros padres han expresado preocupaciones. Dicen que Sofía ha estado presumiendo, mostrando juguetes caros, hablando sobre su nueva casa grande. Sandra sintió que el mundo giraba. Mi hija tiene 5 años. No está presumiendo.
Está emocionada porque por primera vez en su vida tiene una figura paterna. Sea como sea, está causando disrupciones. Sugeriría que hable con ella sobre discreción, sobre no hacer que otros niños se sientan mal por sus circunstancias. La implicación era clara. Sofía debería esconder su felicidad para no molestar a otros. Sandra salió de esa oficina temblando de rabia y dolor. Cuando llegó al apartamento con Sofía, llamó a Sebastián de inmediato. «Quiero sacarla de esa escuela», ella dijo sin preámbulos cuando él contestó. «¿Qué pasó?». Sandra le contó todo. Cuando terminó, Sebastián estaba tan furioso que apenas podía hablar. «Voy para allá». «No, Sebastián. Eso solo va a empeorar las cosas. No me importa. Nadie hace que mi hija sienta vergüenza por ser feliz». «Pero ese es el problema», Sandra gritó, toda su frustración saliendo. «No es tu hija. Todavía no. Y tal vez nunca debería serlo porque cada vez que intentamos ser felices, el mundo entero nos recuerda que no merecemos esto». «Sandra». «No», ella interrumpió. «Tal vez todos tienen razón. Tal vez estoy siendo egoísta. Sofía nunca tuvo que lidiar con burlas antes. Nunca tuvo que defender su vida. Y ahora tiene que hacerlo porque yo decidí aceptar tu propuesta». «¿Estás arrepentida?». El silencio que siguió era agónico. «No lo sé», Sandra finalmente admitió, llorando. «No lo sé, Sebastián. Te amo. Sofía te ama. Pero esto está destrozándola, y no sé cómo protegerla. Déjame ayudar, por favor. No puedes arreglar esto con dinero o poder. Este es el mundo real donde las personas juzgan, donde los niños son crueles, donde las diferencias de clase importan sin importar cuánto queramos pretender que no». Esa noche, después de colgar, Sebastián se sentó en su oficina vacía, rodeado de los dibujos de Sofía, y lloró. No por él, sino por esa niña de 5 años que estaba pagando el precio de su amor. La situación empeoró antes de mejorar. Una semana después, Sebastián recibió una llamada de su abogado. «Señor Montero, tenemos un problema. Su madre ha iniciado un proceso legal cuestionando su capacidad mental para tomar decisiones corporativas». «¿Qué?». Está argumentando que su relación inapropiada con una empleada demuestra juicio comprometido. Está intentando que un juez ordene una evaluación psiquiátrica. Sebastián sintió que la habitación giraba. Eso es absurdo. Es absurdo, pero es legalmente permisible si puede demostrar que hay causa. Y está usando testimonios de otros miembros de la Junta que están preocupados por sus recientes cambios de comportamiento. ¿Qué cambios? El despido de 3 ejecutivos que hicieron comentarios despectivos sobre su relación. La donación de $5 millones a un programa de educación para niños de bajos recursos. Su propuesta de implementar salarios dignos para todo el personal de mantenimiento. Todo esto está siendo pintado como decisiones emocionales en lugar de lógicas. Sebastián cerró los ojos. Su madre estaba jugando sucio, atacando desde todos los ángulos. ¿Qué tan serio es esto? Muy serio. Si un juez ordena la evaluación y encuentra alguna razón para cuestionar su competencia, podría perder el control de su empresa. Su madre tendría poder para tomar decisiones en su nombre. ¿Y Sandra y Sofía? Si la relación es pintada como evidencia de crisis mental, un juez podría... No voy a mentirle, señor Montero. Podría haber implicaciones para su matrimonio inminente. Podrían argumentar que no está en condiciones de tomar esa decisión tampoco. Sebastián sintió náuseas. Su madre estaba dispuesta a destruir todo su mundo solo para probar que tenía razón. Esa noche, cuando fue a ver a Sandra, ella inmediatamente notó que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Sebastián le contó todo. Cuando terminó, Sandra estaba pálida. «Entonces tu madre puede quitarte todo. Tu empresa, tu libertad de decisión, todo. Está intentando. ¿Y si lo logra? ¿Qué nos pasa a nosotras? Nada. Ustedes están protegidas. Los fideicomisos que establecí son irrevocables. Ella no puede tocarlos. Pero nos va a culpar. Va a decir que destruimos tu vida». Sandra se dejó caer en el sofá. Entonces, «Sebastián, vale la pena. ¿Valemos la pena Sofía y yo para que arriesgues todo?» La pregunta flotó en el aire como una bomba esperando explotar. Sebastián se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Escúchame muy bien, Sandra Ruiz. En los últimos 4 años, construí un imperio de riqueza mientras estaba muerto por dentro. Tenía todo el dinero del mundo y nada que valiera la pena.
Y luego ustedes entraron en mi vida y me devolvieron algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Una razón para vivir. Pero, si tengo que elegir entre mi empresa y ustedes, las elijo a ustedes. Cada vez, sin dudarlo. Porque la riqueza no vale nada si no hay amor. El poder no significa nada si no hay familia. Y el éxito es vacío si no hay a quien abrazarlo para celebrarlo. Sandra lloraba abiertamente ahora. Pero tú trabajaste tanto por eso. Trabajé tanto porque no tenía nada más. Ahora tengo todo. Sofía apareció en la puerta de su habitación, frotándose los ojos soñolienta. ¿Por qué están llorando? Sandra la levantó rápidamente, abrazándola. Estamos bien, mi amor. ¿El papá Sebastián se va a ir? No, pequeña. Sebastián respondió, acercándose para abrazarlas a ambas. No me voy a ningún lado. Nunca. Sofía lo miró con esos ojos enormes que podían ver directamente al alma. ¿Promesa de corazón? Promesa de corazón. Y en ese momento, los tres juntos en ese apartamento pequeño, enfrentando tormentas desde todos los lados, Sebastián supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. Valía la pena pelear. Valía la pena arriesgarlo todo. Porque el amor real, el amor que elegía quedarse a pesar de todo, ese amor no tenía precio. La batalla legal contra Adriana Montero duró 6 semanas agonizantes. Fueron 6 semanas de evaluaciones psiquiátricas donde Sebastián tuvo que revivir el trauma de perder a su familia para demostrar que no estaba loco. 6 semanas de audiencias donde su madre presentó evidencia de su comportamiento errático. Las donaciones caritativas, los cambios en políticas laborales, su relación con Sandra. Pero Sebastián tenía algo que su madre no esperaba. Verdad. El psiquiatra designado por la corte, el doctor Enrique Morales, era un hombre de 60 años con expresión amable pero perspicaz. Después de 3 sesiones extensas con Sebastián, emitió su veredicto. Señor Montero no solo está cuerdo, declaró el doctor Morales en la audiencia final, sino que muestra una salud mental significativamente mejorada en los últimos meses. Ha procesado su duelo de manera saludable, ha establecido vínculos emocionales apropiados y ha demostrado capacidad para tomar decisiones complejas con claridad mental completa. Se giró hacia Adriana, su expresión endureciéndose. Lo que veo aquí no es un hombre en crisis, sino una madre tratando de controlar a su hijo adulto a través de manipulación legal. Es, francamente, una de las demostraciones más claras de abuso emocional familiar que he presenciado en mi carrera. La sala del tribunal estalló en murmullos. Adriana estaba lívida. El juez, una mujer mayor llamada Marta Valenzuela, revisó los documentos con expresión severa. Señora Montero de Villarreal, ella dijo finalmente, no solo desestimo su petición por completo, sino que ordeno que pague todos los costos legales del señor Montero en este caso. Además, emito una orden de restricción temporal que le prohíbe contactar a su hijo, a Sandra Ruiz, o a Sofía Ruiz, por el período de 1 año. Adriana se puso de pie. Usted no puede hacer eso. Soy su madre. Y usted usó esa relación para intentar destruir la vida de su hijo. La jueza Valenzuela respondió sin simpatía. Caso cerrado. Cuando Sebastián salió del tribunal, Sandra y Sofía lo esperaban afuera. Sofía corrió hacia él, y él la levantó, abrazándola con fuerza. Ganamos. Él susurró contra su cabello. Ganamos, pequeña. Ya no tenemos que tener miedo, Sofía preguntó. Ya no tenemos que tener miedo. Esa noche, los 3 celebraron con helado en el apartamento de Sandra. Era simple, no había lujos, pero era perfecto porque estaban juntos. ¿Cuánto falta para la boda? Sofía preguntó, lamiendo su helado de chocolate. Sandra y Sebastián intercambiaron miradas. 3 semanas, Sandra respondió. Pero, mi amor, necesito preguntarte algo importante. ¿Estás segura de que quieres esto? La última semana en la escuela, las cosas con la abuela, ha sido muy difícil para ti. Sofía consideró la pregunta con la seriedad que solo los niños pueden tener. Mami, los niños en la escuela dijeron que eres una cazafortunas. ¿Qué es eso? Sandra sintió que el corazón se le rompía. Es una palabra fea que algunas personas usan. La maestra Campos me escuchó y les dijo que no usaran esas palabras. Y yo les dije que mi mami trabaja muy duro y que el papá Sebastián nos ama porque somos buenas personas, no porque tengamos cosas bonitas.
Sofía miró a Sebastián. ¿Verdad? Absolutamente verdad. Entonces no me importa lo que digan. Quiero que seamos familia. Sofía sonrió con helado en su nariz. Y quiero mi propio cuarto con princesas en las paredes que el papá Sebastián prometió. Todos rieron, la tensión finalmente rompiéndose. La boda se realizó en el jardín de una pequeña casa colonial que Sebastián había rentado solo para la ocasión. No la gran mansión que su madre había insistido durante años que sería apropiada. No un hotel de 5 estrellas. Solo un lugar hermoso, íntimo, perfecto para las 50 personas que realmente importaban. Sandra caminó por el pasillo con Sofía a su lado, las dos usando vestidos blancos simples pero elegantes. No había padre para entregarla. No había ejército de damas de honor. Solo su hija, su mejor amiga Carmen, y el amor de su vida esperando al final del camino. Sebastián la vio acercarse y sintió lágrimas corriendo por su rostro. 4 años atrás, había enterrado a su familia pensando que nunca volvería a tener esto. Y ahora, por algún milagro que todavía no comprendía completamente, tenía una segunda oportunidad. Cuando Sandra llegó a su lado, Sofía tomó ambas manos de ellos y las juntó. Ahora son familia oficial. Ella anunció con autoridad de 5 años. Y yo soy la que lo hizo posible porque fui su amiga primero. La audiencia rió. El oficiante, un juez retirado amigo de Sebastián, sonrió. De hecho, creo que la joven Sofía tiene razón. Esta ceremonia no habría sido posible sin el coraje de una niña que vio más allá de las barreras que los adultos creamos. Los votos fueron simples, pero devastadores. Sandra, Sebastián comenzó, su voz quebrándose. Hace 5 meses, estaba muerto por dentro. Tenía todo el dinero del mundo y nada que valiera la pena. Y luego tu hija entró a mi oficina y me preguntó si podía ser mi amiga. Y tú me mostraste lo que significa el verdadero coraje. Criar a una niña extraordinaria completamente sola, trabajar 3 empleos y nunca perder tu sonrisa, nunca perder tu bondad. Él le limpió las lágrimas con su pulgar. Hoy no solo me caso contigo. Me comprometo a ser el padre que Sofía merece, el esposo que tú mereces, y el hombre que ustedes me ayudaron a ser. Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, porque aprendí que la verdadera riqueza es el amor. Prometo protegerte, respetarte, y cada día elegirte de nuevo. Sandra apenas podía hablar a través de las lágrimas. Sebastián, durante 5 años, creí que el amor romántico no era para mí, que mi destino era solo ser madre y trabajadora. Y luego apareciste tú y me recordaste que soy más que eso, que merezco ser amada, que merezco ser feliz. Su voz se fortaleció. Prometo ser tu compañera en todo. Prometo desafiarte cuando estés equivocado, apoyarte cuando estés bien, y amarte incondicionalmente en todo. Prometo criar a Sofía contigo, construir una familia contigo, y nunca olvidar que el amor real no conoce clases sociales ni barreras. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Sofía gritó, ¡al fin! Y todos explotaron en risas y aplausos. El beso fue dulce, tierno, lleno de promesas de todos los mañanas que vendrían. En la recepción, mientras Sofía bailaba con otros niños, Sandra y Sebastián tuvieron un momento a solas. ¿Feliz? Él preguntó. Aterrada, ella admitió. Pero también la más feliz de mi vida. ¿Aterrada por qué? Porque sé que todavía habrá personas que nos juzguen. Todavía habrá obstáculos. Tu madre eventualmente va a intentar regresar a tu vida. Y los enfrentaremos. Juntos. Sebastián la giró suavemente. Sandra, he aprendido algo en estos meses. El amor no es la ausencia de problemas. Es la decisión de enfrentarlos juntos. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando una niña de 5 años me enseñó que las preguntas más simples tienen las respuestas más profundas. Esa noche, Sandra, Sebastián y Sofía se mudaron oficialmente a la nueva casa que Sebastián había comprado. No su mansión antigua llena de memorias dolorosas. Una casa nueva, más pequeña, perfecta para una familia de 3. Sofía corrió por todas las habitaciones, emocionada. «Mira, mami, mi cuarto tiene princesas y todo». Sandra exploró lentamente, tocando las paredes, como si no pudiera creer que esto era real. Sebastián había dejado que ella tomara todas las decisiones de decoración. No había nada ostentoso, nada que gritara millonario. Solo un hogar cálido, acogedor, perfecto. ¿Te gusta?
Sebastián preguntó nervioso. Es perfecto, Sandra susurró. Es más de lo que jamás soñé. Cuando acostaron a Sofía esa noche, ella los miró a ambos con expresión seria. ¿Puedo preguntar algo? Siempre, pequeña. ¿Ahora puedo llamarte papá sin el del corazón? ¿Solo papá? Sebastián sintió como si su corazón explotara en su pecho. Por supuesto. Me encantaría ser solo tu papá. Bueno, papá. Sofía sonrió. Gracias por elegir a mi mami, y gracias por elegirme a mí. Después de que Sofía se durmió, Sandra y Sebastián se sentaron en el balcón de su nueva casa, mirando las estrellas. ¿En qué piensas?, ella preguntó. En que hace un año estaba solo en mi oficina, mirando números sin sentido, convencido de que esa era toda mi vida. Y ahora estoy aquí contigo, con Sofía, construyendo algo que nunca creí posible tener de nuevo. ¿Extrañas tu vida anterior? ¿A qué parte? ¿La soledad? ¿La frialdad? ¿Estar tan muerto por dentro que no sentía nada? Él la abrazó. No extraño ni un segundo de eso. Esta vida caótica, complicada, hermosa que estamos construyendo, es todo lo que quiero. Incluso cuando la gente nos juzgue, especialmente entonces, porque cada vez que alguien dice que esto no debería funcionar y funciona de todas formas, es nuestra victoria. Los siguientes meses fueron de ajuste y crecimiento. Sofía floreció en su nueva escuela, una institución progresista donde la diversidad era celebrada en lugar de ser motivo de burla. Hizo amigos rápidamente, y su alegría natural regresó completamente. Sandra se matriculó en la universidad para terminar su carrera en trabajo social. Sebastián insistió en pagar, pero ella usó su propio dinero del fideicomiso que él había establecido. Necesito hacerlo yo misma, ella explicó, para probarme que puedo. Sebastián entendió. No era sobre orgullo, era sobre identidad. Sandra necesitaba saber que era más que la esposa del millonario. En la empresa, Sebastián implementó cambios radicales. Todos los empleados de limpieza y mantenimiento recibieron aumentos sustanciales, beneficios completos y oportunidades de educación continua. Esto es malo para los números, su director financiero protestó. Los números no son lo único que importa, Sebastián respondió. La dignidad humana también. Las políticas atrajeron atención mediática positiva. Otras empresas comenzaron a copiar el modelo. Sebastián descubrió que hacer el bien también era bueno para los negocios. 6 meses después de la boda, Adriana Montero apareció en su puerta. La orden de restricción había expirado. Sebastián abrió la puerta preparado para una confrontación. Pero la mujer que vio era diferente. Más pequeña, más frágil, con ojos que habían aprendido dolor. ¿Qué quieres?, él preguntó sin invitarla a pasar. Quiero disculparme. Su voz era apenas un susurro. ¿Disculparte con quién exactamente? ¿Conmigo? ¿Con mi esposa? ¿Con la niña de 5 años que asustaste? Con todos ustedes. Lágrimas corrían por las mejillas de Adriana. Sebastián, pasé estos meses sola, reflexionando, y me di cuenta de algo horrible. Pasé tanto tiempo tratando de controlar tu vida que olvidé simplemente amarte. Un poco tarde para esa revelación. Lo sé. Y entiendo si nunca puedes perdonarme. Pero necesitaba decirte que lo siento. Que estaba equivocada. Que ella sollozó. Que vi las fotos de la boda en las redes sociales. Te vi sonreír de una manera que no había sonreído en años. Y me di cuenta de que Sandra y Sofía te dieron algo que yo nunca pude. Permiso para ser feliz. Sebastián guardó silencio. Parte de él quería gritarle, decirle todo el daño que había causado. Pero otra parte, la parte que Sofía y Sandra habían curado, entendía que su madre también era humana. También cometía errores. No puedo perdonarte todavía, él dijo honestamente. Lastimaste a las personas que amo, pero... respiró profundo. Pero si realmente estás arrepentida, si realmente quieres cambiar, entonces tal vez con tiempo podamos reconstruir algo. ¿Qué necesito hacer? Primero, disculparte con Sandra y Sofía. No conmigo, con ellas. Y si ellas están dispuestas a darte una oportunidad, entonces hablaremos. Adriana asintió. ¿Puedo hacerlo ahora? Sebastián vaciló. Entonces fue adentro donde Sandra estaba ayudando a Sofía con su tarea. Mi madre está afuera. Quiere disculparse con ustedes. No tienen que recibirla si no quieren. Sandra y Sofía intercambiaron miradas. ¿Tú quieres que le demos una oportunidad?, Sandra preguntó. Quiero que hagan lo que sea correcto para ustedes.
Sofía se bajó de su silla. La abuela dijo cosas muy feas, me hizo llorar. Lo sé, pequeña, pero mi mami dice que las personas pueden cambiar si realmente quieren. ¿La abuela realmente quiere cambiar? Creo que sí. Sofía consideró esto cuidadosamente. Entonces asintió. Ok, pero tiene que decir lo siento de verdad. No solo con palabras, con el corazón. Cuando Adriana entró, se arrodilló frente a Sofía inmediatamente. Sofía, fui muy cruel contigo. Dije cosas horribles que una abuela nunca debería decir a su nieta. Y lo siento muchísimo. ¿Por qué dijiste esas cosas? Sofía preguntó directamente. Porque tenía miedo. Miedo de que tu papá me olvidara. Miedo de perder control. Y cuando las personas tienen miedo, a veces lastiman a otros. Adriana limpió sus lágrimas. Pero eso no es excusa. Estuve mal. Muy, muy mal. ¿Y mi mami? ¿Todavía piensas que es cazafortunas? Adriana miró a Sandra, quien observaba con expresión cautelosa. Sandra, pasé meses juzgándote sin conocerte. Asumí lo peor porque era más fácil que admitir que tal vez tú podías dar a mi hijo algo que yo no pude. Te traté como si no valieras nada cuando claramente vales todo para él. Su voz se quebró. Lo siento. Siento cada palabra cruel, cada acción calculada para separarlos. Estaba equivocada sobre ti, sobre tu hija, sobre todo. Sandra estudió a la mujer que había intentado destruir su vida. Vio arrepentimiento genuino, dolor real. Miró a Sebastián, quien le dio la decisión silenciosamente con sus ojos. Señora Montero, Sandra comenzó. Adriana, por favor, si me permites, quisiera que me llamaras Adriana. Adriana, Sandra corrigió. No voy a mentir y decir que te perdono completamente. Lo que hiciste lastimó, muchísimo. Pero ella miró a Sofía. Mi hija me está enseñando que el rencor pesa más que el perdón. Así que si realmente quieres cambiar, si realmente quieres conocernos en lugar de juzgarnos, entonces tal vez podamos intentarlo. Adriana rompió en lágrimas. Gracias. No merezco tu bondad, pero gracias. No lo hagas por mí, Sandra dijo firmemente. Hazlo por tu hijo y por tu nieta, porque ellos merecen tener una abuela que los ame sin condiciones. Sofía, con la valentía que solo los niños tienen, se acercó y tocó la mano de Adriana. ¿Quieres ver mi cuarto de princesas? El papá me lo hizo, y es muy bonito. Adriana miró a Sebastián, quien asintió. Sofía tomó su mano y la llevó escaleras arriba, hablando animadamente sobre sus juguetes, su escuela, su nueva vida. Sandra y Sebastián se quedaron solos en la sala. «Eres increíble», él le dijo. «No sé si yo podría haber sido tan generoso». «No es por ella», Sandra admitió. «Es porque Sofía merece conocer a su abuela. Y tú mereces paz con tu familia. ¿Y tú? Yo te tengo a ti. Eso es todo lo que necesito». Un año después de su primer encuentro, la familia celebraba el cumpleaños de Sofía. Esta vez no había necesidad de esconderse. No había estrés de mundos chocando. Solo familia y amigos genuinos celebrando. Adriana estaba ahí, transformada. Durante el año, había trabajado duro para reconstruir su relación con Sebastián, ganarse el cariño de Sofía y, sorprendentemente, desarrollar respeto genuino por Sandra. «Nunca pensé que diría esto», Adriana confesó a Sandra mientras veían a Sofía jugar con otros niños. «Pero mi hijo tiene más éxito ahora que cuando solo tenía dinero. Porque tiene amor, tiene familia, tiene propósito. Todos lo tenemos», Sandra respondió, ya sin rencor. Gracias a una niña que tuvo el coraje de preguntarle a un hombre triste si podía hablar con él. En el centro del jardín, Sebastián cargaba a Sofía en sus hombros mientras ella gritaba de alegría. Patricia, quien se había vuelto amiga cercana de la familia, capturó la foto perfecta. Padre e hija, riendo bajo el sol. Esa noche, después de que todos se fueran, después de que Sofía estuviera dormida, Sandra y Sebastián se sentaron en su balcón como hacían cada noche. «¿Sabes qué día es hoy?», Sebastián preguntó. «El cumpleaños de Sofía. También es el aniversario de un año desde que ella entró a mi oficina y cambió mi vida para siempre». Sandra sonrió, tomando su mano. «¿Lo habrías creído hace un año? ¿Que estarías aquí, feliz, con una familia nueva? Nunca. Si alguien me hubiera dicho que una niña de 5 años tendría el poder de romper 4 años de muerte emocional con una simple pregunta,
Los habría llamado locos. ¿Y cuál fue la pregunta exacta? Sebastián pensó cuidadosamente. No fue exactamente una pregunta, fue más una invitación. ¿Puedo hablar con usted? Como si mi compañía valiera algo, como si yo valiera algo. Siempre valiste algo, pero lo había olvidado. Y ella me lo recordó. Él la besó suavemente. Y tú me mostraste cómo vivir de nuevo, cómo amar de nuevo, cómo ser más que dolor. Abajo en su cuarto, Sofía se despertó por un momento. Escuchó las voces de sus padres en el balcón, sonando felices y tranquilas. Abrazó su osito de peluche más fuerte y sonrió. Un año atrás, solo tenía a su mami. Ahora tenía una familia completa. Un papá que la amaba como si fuera suya desde siempre. Una abuela que estaba aprendiendo a ser mejor. Y una casa llena de amor. Se durmió de nuevo con esa sonrisa en su rostro, soñando con princesas y finales felices que resultaron ser reales. Epílogo. 5 años después. Sofía Montero Ruiz, ahora de 10 años, estaba parada frente a su clase para su presentación sobre Mi héroe. Mi héroe es mi mamá. Ella comenzó con confianza que viene de ser amada incondicionalmente. Ella me crió sola durante 5 años. Trabajaba 3 empleos para darme todo. Nunca se quejó. Nunca me hizo sentir que éramos pobres o diferentes. Hizo una pausa mirando sus notas. Pero también tengo otro héroe. Mi papá. No es mi papá biológico. Él nos conoció porque mi mamá trabajaba limpiando su oficina. Yo era pequeña y pregunté si podía hablar con él. Y él dijo que sí cuando podría haber dicho que no. Los ojos de Sofía brillaban con lágrimas, pero su voz permanecía firme. Mi papá estaba triste cuando lo conocí. Había perdido a su primera familia y pensó que nunca volvería a ser feliz. Pero yo creo que las personas pueden sanar. Y él me enseñó que las familias no son solo de sangre. Las familias son las personas que eligen amarte cada día. Su maestra, la señora López, se limpiaba discretamente los ojos. Ahora mi papá es diferente. Sonríe mucho, juega conmigo. Me ayuda con mi tarea, aunque no entiende la matemática nueva que nos enseñan. Risas suaves de la clase. Y hace 2 años, él y mi mamá tuvieron un bebé, mi hermano pequeño Lucas. Sofía mostró una foto de familia. Sebastián y Sandra sosteniendo a un bebé, con Sofía entre ellos, todos sonriendo. La gente me pregunta si amo menos a mi papá porque no me hizo. Y yo digo que eso es tonto. El amor no es sobre quién te hace. Es sobre quién elige quedarse. Mi papá me eligió. Todos los días me elige. Y eso lo hace mi héroe para siempre. Cuando terminó su presentación, recibió una ovación de pie. Su maestra la abrazó. Sofía, esa fue la presentación más hermosa que he escuchado. Esa tarde, cuando Sebastián recogió a Sofía de la escuela, ella le contó todo sobre su presentación. Espero que no te moleste que hablé sobre nosotros, ella dijo. ¿Molestarme? Estoy orgulloso. Él la abrazó. Sofía, ¿sabes lo que me enseñaste? ¿Qué? Que el coraje más grande es el de elegir ser vulnerable. Tú tenías 5 años y te atreviste a hablar con un extraño gruñón. Esa valentía cambió 3 vidas. La tuya, la de tu mamá y la mía. 4 vidas. Sofía corrigió. Lucas también cuenta. Sebastián rió. Tienes razón. 4 vidas. Cuando llegaron a casa, Sandra los esperaba con Lucas en brazos. El bebé de 2 años extendió sus bracitos gorditos hacia Sebastián. ¡Papá! ¡Papá! Sebastián tomó a su hijo, besando su cabecita. 5 años atrás, nunca habría imaginado este momento. Sosteniendo a su hijo, con su hija mayor a su lado, su esposa, sonriendo en la puerta de su hogar. ¿Cómo estuvo la escuela, amor? Sandra preguntó a Sofía. Les conté toda nuestra historia, de cómo pregunté si podía hablar con papá, y él dijo que sí. ¿Y qué dijeron? Que somos una familia inspiradora, que demostramos que el amor es más fuerte que las diferencias. Sofía sonrió. Y que soy valiente. Eres la más valiente, Sebastián confirmó, su voz llena de emoción. Todo esto existe porque tuviste el coraje de preguntarle a un hombre triste si podías hablar con él. Esa noche, después de acostar a los niños, Sandra y Sebastián revisaron el álbum de fotos que habían construido durante 5 años. Fotos de la primera reunión, la boda, el nacimiento de Lucas, vacaciones familiares, momentos ordinarios que se volvieron extraordinarios porque estaban juntos. ¿Alguna vez te arrepentiste? Sandra preguntó.
¿De elegirme a mí sobre tu vida anterior? Ni por un segundo. Sebastián respondió inmediatamente. Mi vida anterior no era vida. Era existencia. Esto es vivir. En su cuarto, Sofía escribía en su diario antes de dormir. Era un regalo de su abuela Adriana, quien ahora visitaba cada semana y había desarrollado una relación especial con ambos niños. Querido diario, escribió con su mejor caligrafía. Hoy le dije a mi clase que mis papás son mis héroes. Y es verdad. Mi mami me enseñó que trabajar duro vale la pena. Mi papá me enseñó que elegir amar es la decisión más valiente, y juntos me enseñaron que las familias se construyen con el corazón, no con la sangre. Cuando sea grande quiero ayudar a niños como yo. Niños que solo tienen un papá, o solo una mamá o ninguno. Quiero decirles que las familias vienen en todas las formas, y que nunca es demasiado tarde para encontrar amor. Pero primero mañana le voy a enseñar a Lucas a decir mi nombre. Porque ser hermana mayor es lo mejor que me ha pasado después de tener un papá. Cerró su diario, apagó la luz, y se durmió soñando con el futuro. Un futuro construido sobre los cimientos de un momento simple, 5 años atrás. Un momento cuando una niña de 5 años tuvo el coraje de preguntarle a un hombre roto si podía hablar con él. Y él tuvo el coraje de decir que sí. Porque a veces, las historias más extraordinarias comienzan con las preguntas más simples. Y a veces, el amor que cambia todo llega de la fuente más inesperada. Y a veces, solo a veces, los finales felices son reales. Fin. Capítulo adicional. La prueba de fuego. 3 semanas antes de la boda, cuando todo parecía finalmente estar en su lugar, llegó la tormenta que nadie esperaba. Sebastián recibió una llamada de su abogado un martes en la mañana. Señor Montero, tenemos un problema serio. Un problema que podría cambiar todo. ¿Qué tipo de problema? El padre biológico de Sofía acaba de aparecer. Está exigiendo derechos de paternidad. El mundo de Sebastián se detuvo en seco. Daniel Vargas había desaparecido de la vida de Sandra cuando ella tenía 3 meses de embarazo. Nunca había pagado manutención, nunca había hecho contacto, nunca había mostrado el más mínimo interés en su hija. Y ahora, 5 años y medio después, aparecía con un abogado exigiendo custodia compartida. ¿Por qué ahora? Sebastián preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Según su declaración, recientemente se enteró de su compromiso con la señora Ruiz y el nivel de recursos financieros involucrados. Afirma que tiene derecho a ser parte de la vida de su hija. Está aquí por dinero. Probablemente, pero legalmente tiene derechos como padre biológico, a menos que pueda probar abandono o negligencia. La abandonó durante 5 años. En papel, nunca renunció formalmente a sus derechos. Y esos 5 años de ausencia pueden ser complicados de probar como abandono intencional, si él argumenta que no sabía dónde encontrarlas. Sebastián colgó sintiendo náuseas. Tenía que decirle a Sandra. La encontró en casa, jugando con Sofía en el jardín. Verlas tan felices, tan inocentes de la tormenta que se avecinaba, le rompió el corazón. Sandra, necesitamos hablar. Ella vio su expresión y supo inmediatamente que algo estaba mal. Sofía, mi amor, ve a jugar adentro un momento. Cuando estuvieron solos, Sebastián le contó todo. Vio cómo el color drenaba del rostro de Sandra, cómo sus manos comenzaban a temblar. No, ella susurró. No, no, no. Él no puede simplemente aparecer ahora. No puede. Lo sé, amor. Pero legalmente, me importa un carajo lo legal. Sandra explotó, una reacción tan fuera de carácter que Sebastián se sorprendió. Ese hombre me dejó sola y embarazada. Me dijo que abortara. Desapareció sin mirar atrás. Y ahora que hay dinero involucrado, ¿de repente quiere ser padre? Lo sé. Es repugnante. Pero tenemos que manejarlo correctamente. ¿Manejarlo? ¿Cómo se maneja que alguien intente robar a tu hija? No va a robarla. No voy a permitirlo. Sandra se dejó caer en una silla del jardín, sus manos cubriendo su rostro. Tengo que decirle a Sofía. ¿Tengo que explicarle que el hombre que la abandonó ahora quiere conocerla? Todavía no. Primero vamos a ver qué quiere realmente. Lo que Daniel Vargas quería se hizo claro en la primera reunión con su abogado. Mi cliente está dispuesto a renunciar a sus derechos de paternidad. El abogado de Daniel anunció, por una compensación financiera de $2 millones. Sebastián sintió una furia tan intensa que tuvo que apretar los puños para no golpear algo.
Está chantajeando. Está ejerciendo sus derechos legales como padre. Si no llegan a un acuerdo, está preparado para pelear por custodia compartida en corte. Y créame, señor Montero, los jueces tienden a favorecer a padres biológicos, especialmente cuando pueden demostrar estabilidad financiera recién adquirida. ¿Estabilidad financiera recién adquirida? El abogado de Sebastián preguntó. Mi cliente recientemente heredó un negocio familiar. Tiene los medios para proporcionar un hogar apropiado para su hija. Era mentira, obviamente, pero era una mentira legal suficiente para hacer el proceso complicado. Después de la reunión, Sebastián quería pagar inmediatamente los 2 millones solo para que Daniel desapareciera. Pero Sandra se negó. No voy a recompensarlo por abandonar a Sofía. No voy a enseñarle que puede extorsionar a las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Luchamos, legalmente, apropiadamente, pero luchamos. La batalla legal fue brutal. Daniel presentó demanda formal por custodia compartida. Argumentó que Sandra le había negado acceso a su hija, que nunca había sido informado de su paradero, que merecía una oportunidad de ser padre. En la primera audiencia, Sebastián tuvo que sentarse en silencio mientras Daniel mentía descaradamente sobre intentar encontrarlas durante años. Contraté investigadores privados. Daniel testificó con lágrimas falsas. Busqué en todas partes, pero la señora Ruiz se había mudado sin dejar rastro. El abogado de Sandra presentó evidencia contraria. Registros que mostraban que Sandra había vivido en el mismo apartamento durante 5 años, que había trabajado en lugares públicos, que nunca había intentado esconderse. Si el señor Vargas realmente hubiera querido encontrar a su hija, el abogado argumentó, habría sido increíblemente fácil. La señora Ruiz no estaba escondida. Él simplemente no estaba buscando. Pero el golpe más duro vino cuando el juez ordenó que Sofía fuera entrevistada por un psicólogo de la corte para determinar sus deseos. No pueden hacerle eso, Sandra protestó. Tiene 5 años. No puede tomar esta decisión. No es una decisión vinculante, su abogado explicó. Pero el juez quiere entender su estado emocional y sus sentimientos sobre la situación. La noche antes de la evaluación, Sandra se sentó con Sofía para explicarle lo que iba a suceder. Mi amor, ¿recuerdas cuando hablamos sobre tu papá biológico? ¿El que se fue antes de que yo naciera? Sí. Bueno, él quiere conocerte ahora. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Por qué? No lo sé, cariño. Pero mañana vas a hablar con una doctora muy amable. Ella va a preguntarte cómo te sientes sobre todo esto. Y necesito que seas muy honesta. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con el papá Sebastián? Él sigue siendo tu papá. Nada cambia eso. Pero incluso mientras lo decía, Sandra no estaba segura de que fuera cierto. La evaluación psicológica de Sofía duró 2 horas. Sandra y Sebastián esperaron afuera, ansiosos, tomados de la mano. Cuando Sofía salió, corrió directamente a los brazos de Sebastián. ¿Estuvo bien?, él preguntó. La doctora era amable. Me hizo muchas preguntas sobre mi familia. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Le dije que tú eres mi papá y que no necesito otro. La psicóloga, la doctora Martínez, los llamó a su oficina una semana después para discutir sus hallazgos. Sofía es una niña excepcionalmente articulada e inteligente para su edad, comenzó. Tiene vínculos emocionales muy fuertes con ambos, señora Ruiz y señor Montero. Su vocabulario emocional es impresionante. ¿Y sobre Daniel Vargas?, el abogado preguntó. Cuando le pregunté sobre su padre biológico, su primera reacción fue confusión. Preguntó, ¿mi papá biológico o mi papá de verdad? La doctora Martínez miró sus notas. Le expliqué que estábamos hablando del señor Vargas. Su respuesta fue, no lo conozco. Los extraños no pueden ser papás solo porque lo deciden. Sandra sintió lágrimas formándose en sus ojos. Continué preguntándole cómo se sentiría si conociera al señor Vargas. Su respuesta fue interesante. Dijo, mi mami me enseñó que las personas que te lastiman tienen que demostrar que cambiaron antes de que les des otra oportunidad. Él lastimó a mi mami al irse. No quiero conocer a alguien que lastima a mi mami. Sebastián apretó la mano de Sandra. Mi recomendación profesional al juez será que forzar una relación con el señor Vargas en este momento sería perjudicial para el bienestar emocional de Sofía. Ella tiene una estructura familiar estable y segura. Introducir una figura paterna ausente que está motivado por razones financieras más que por interés genuino en su bienestar podría causar daño psicológico significativo. Era una victoria pequeña pero importante. Sin embargo,
El caso continuó durante semanas. Daniel no se rendía fácilmente. Cada audiencia era una tortura, cada testimonio una puñalada. Lo peor vino cuando Daniel testificó sobre por qué se había ido inicialmente. Era joven, dijo con lágrimas que parecían genuinas. Tenía miedo. No estaba listo para ser padre, pero he cambiado. He madurado. Y me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida al alejarme de mi hija. Y el hecho de que la señora Ruiz esté ahora comprometida con un millonario no tiene nada que ver con su súbito interés. El abogado de Sandra preguntó. Es una coincidencia desafortunada que me hace parecer mal. Pero la verdad es que siempre quise conocer a mi hija. Solo no sabía cómo encontrarla. Era una mentira bien construida y potencialmente convincente. La tensión comenzó a afectar a todos. Sofía, que normalmente era alegre y despreocupada, se volvió callada y clinging. Sandra perdió peso por el estrés. Y Sebastián se encontró en la posición imposible de querer proteger a su familia, pero sin tener poder legal real para hacerlo, porque todavía no estaba oficialmente casado con Sandra. Tal vez deberíamos adelantar la boda. Él sugirió una noche. Si estamos casados, tengo más derechos legales como padrastro. No voy a dejar que ese hombre cambie nuestros planes de boda, Sandra dijo tercamente. Ya nos quitó suficiente. Pero la presión continuaba aumentando. El punto de quiebre llegó cuando Daniel pidió visitas supervisadas mientras el caso continuaba. El juez, un hombre mayor llamado Ramírez, parecía inclinarse a concederlas. El señor Vargas tiene derechos como padre biológico, Ramírez dijo durante una audiencia. Y a menos que podamos demostrar peligro inmediato, la ley favorece permitir a los padres establecer relaciones con sus hijos. Sandra se puso de pie, ignorando las protestas de su abogado. Su señoría, con todo respeto, ¿dónde estaba este padre cuando mi hija nació prematura y pasó 3 semanas en cuidado intensivo? ¿Dónde estaba cuando tuve que trabajar 3 empleos para pagar sus medicinas? ¿Dónde estaba cuando ella lloraba preguntando por qué todos los otros niños tenían papás menos ella? Señora Ruiz, entienda que el señor Vargas afirma que... ¡Afirma mentiras!, Sandra gritó, años de frustración saliendo. Él sabe exactamente dónde he vivido, sabe dónde he trabajado. Si realmente hubiera querido conocer a su hija, habría podido encontrarnos en cualquier momento. Pero solo le importó cuando vio una oportunidad de dinero fácil. Señora Ruiz, voy a tener que pedirle que se controle o la sacaré de esta corte. Sáqueme entonces. Porque no voy a quedarme callada mientras un juez que no conoce a mi hija decide que un extraño merece tiempo con ella solo porque comparte su ADN. El alguacil se acercó para escoltarla afuera. Sebastián se levantó para ir con ella, pero ella negó con la cabeza. Quédate. Necesito estar sola. Afuera de la sala de corte, Sandra se derrumbó contra la pared, sollozando. 5 años de ser fuerte, de nunca quebrarse, de proteger a Sofía de todo, finalmente la alcanzaron. Patricia, quien había venido para apoyarlos, la abrazó. Va a estar bien. Van a ganar. ¿Y si no ganamos? ¿Y si el juez decide que Daniel merece custodia compartida? ¿Tengo que mandar a mi hija con un extraño cada fin de semana? No va a llegar a eso. Pero Patricia no podía estar segura. Nadie podía. Esa noche, Sofía escuchó a su madre llorando en el baño y supo que algo estaba muy mal. Se acercó y tocó la puerta suavemente. ¿Mami? Sandra se limpió las lágrimas rápidamente y abrió. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tengo que irme con el hombre malo? No es un hombre malo, Sofía. Es complicado, pero yo no quiero. Quiero quedarme contigo y con el papá Sebastián. Sandra la abrazó, tratando de no traspasar su miedo a su hija. Y vas a quedarte con nosotros. Vamos a luchar para que puedas quedarte. ¿Y si pierden? Era la pregunta que Sandra no podía responder. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. El abogado de Daniel llamó solicitando una reunión privada urgente. Cuando Sebastián y Sandra llegaron, encontraron a Daniel sin su abogado, solo. ¿Qué es esto?, Sebastián preguntó desconfiado. Necesito hablar con ustedes, sin abogados, solo nosotros. No tenemos nada que decirte, Sandra respondió fríamente. Por favor, solo 5 minutos. Algo en su expresión hizo que Sandra asintiera. Se sentaron, guardando distancia. Daniel miró sus manos, claramente incómodo. He estado pensando sobre todo esto. Sobre lo que le dije a ese psicólogo, sobre Sofía no queriendo conocerme. Y me di cuenta de algo.
Ella tiene razón. Soy un extraño. No puedo simplemente aparecer y esperar ser su padre solo porque lo decido. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Sandra preguntó. Daniel finalmente levantó la vista. Al principio sí era por dinero. No voy a mentir sobre eso. Vi las noticias sobre ustedes y pensé que finalmente podía sacar algo de la situación. Pero entonces comencé este proceso y me vi forzado a pensar realmente sobre lo que hice hace 5 años. Hizo una pausa. Emoción real finalmente apareciendo en su rostro. Fui un cobarde. Te dejé sola, embarazada, asustada. Te dije cosas horribles. Y luego desaparecí porque era más fácil que enfrentar mi responsabilidad. Lágrimas comenzaron a caer. Y ahora hay una niña hermosa en el mundo que no me conoce. Y es mi culpa, completamente mi culpa. Sandra y Sebastián intercambiaron miradas, no seguro de si esto era manipulación o arrepentimiento genuino. Vine a decirles que voy a retirar mi demanda, sin pedir dinero, sin condiciones. ¿Por qué? Sebastián preguntó desconfiado. Porque esa psicóloga me dijo algo que me persigue. Me dijo que Sofía dijo, los extraños no pueden ser papás solo porque lo deciden, y tiene razón. Soy un extraño. No he ganado el derecho de ser su padre. Se puso de pie para irse, entonces se detuvo. Sandra, sé que no significa nada ahora, pero lo siento. Siento todo. Fuiste valiente cuando yo fui cobarde. Fuiste fuerte cuando yo fui débil. Y criaste una hija increíble completamente sola. Eso dice todo sobre ti y nada sobre mí. Miró a Sebastián. Y tú eres el padre que yo debería haber sido. Cuídala. Cuida a las dos. Tienen algo especial. Y entonces se fue, dejándolos sentados en shock. ¿Acaba de pasar lo que creo que pasó? Sandra susurró. Creo que sí. Ve al día siguiente. El abogado de Daniel presentó formalmente el retiro de la demanda y la renuncia voluntaria de todos los derechos de paternidad. El juez Ramírez parecía tan sorprendido como todos. Señor Vargas, ¿entiende que esto es permanente? Una vez que firme estos documentos no puede cambiar de opinión. Lo entiendo, su señoría. Y es lo correcto. Cuando el martillo cayó finalizando el caso, Sandra se derrumbó en los brazos de Sebastián, llorando de alivio. Esa noche, le contaron a Sofía que ya no tenía que preocuparse por conocer al hombre del juicio. ¿Entonces él se fue otra vez? Sofía preguntó. Sí, mi amor, pero esta vez fue porque entendió que tú ya tienes un papá. Sofía miró a Sebastián. ¿Entonces ahora puedes adoptarme de verdad? Tan pronto como tu mamá y yo estemos casados, comenzamos el proceso de adopción. Bien, Sofía sonrió. Porque Montero es un apellido mucho mejor que Vargas de todas formas. Y así, con la tormenta finalmente pasada, la familia pudo continuar hacia su futuro juntos. 3 semanas después, la boda se realizó sin más interrupciones. Y 4 meses después de eso, Sebastián oficialmente adoptó a Sofía Martínez, convirtiéndola en Sofía Montero Ruiz legalmente. El día que el juez firmó los papeles de adopción, Sofía lloró de felicidad. Ahora tengo tu apellido, papá. Ahora soy tuya de verdad. Siempre fuiste mía, pequeña. Sebastián respondió, abrazándola. Desde el momento en que entraste a mi oficina y decidiste ser mi amiga. Y todos los que habían dudado, todos los que habían juzgado, todos los que habían dicho que esto nunca funcionaría, tuvieron que admitir que estaban equivocados. Porque el amor real que elige quedarse a pesar de todo, siempre encuentra una manera.